diversas oportunidades tuvimos la oportunidad de establecer una serie de diálogos con directivos y profesores y profesoras de la Escuela Normal Superior Indígena María Reina, o la ENOSIMAR, y en estos diálogos se identificó la necesidad de generar unos espacios de fortalecimiento de las capacidades de investigación de docentes y estudiantes. En particular, se plantearon temáticas que son las que vamos a abordar a lo largo de este ciclo de formación, como formulación de proyectos, metodologías y herramientas cualitativas y cuantitativas o mixtas, sistematización de experiencias en el aula y fuera de ella, didácticas especiales para la enseñanza de las lenguas, difusión, divulgación, herramientas tecnológicas para la investigación y salvaguarda del patrimonio cultural y lingüístico. Y fue de esta manera que se discute y se codiseña una propuesta de seminario con las docentes, los docentes y directivos de la INOSIMAR y de la Universidad ICESI, dirigido principalmente a docentes y estudiantes del programa de formación complementaria, y que como parte de las acciones para asegurar la sostenibilidad de algunas de las acciones de este proyecto en el marco de un eventual establecimiento de alianza por las lenguas del BAUPES, se invitan también actores claves del departamento en algunas de las instituciones y de las comunidades, como investigadores o lingüistas comunitarios y locales. Esta primera sesión, la temática a abordar será introducción a la investigación, métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos, y está a cargo de la profesora Adela Parra. Adela Parra cuenta con experiencia en la investigación cualitativa y cuantitativa en campos interdisciplinares. Sus áreas de interés han sido la ecología política, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la apropiación social del conocimiento, el análisis y las recomendaciones de política pública en ciencia y tecnología, y adicionalmente es la investigadora principal o investigadora líder de este proyecto. Así que agradecemos a la profesora Adela la aceptación de esta invitación y le doy la palabra. Gracias, Sofía. Gracias a todos los que están aquí presentes. Ya haremos algún tipo de dinámica para saber quiénes es que están por acá. Como lo dijo Sofía, hago parte del proyecto de fortalecimiento. Permítanme compartir pantalla para que vean también. De fortalecimiento de capacidades locales de investigación en lenguas nativas. Espérenme un segundito. Es un proyecto que va a hacer una muy breve contextualización del proyecto para quienes están acá y que han escuchado, pero todavía nos falta tener más información detallada. No voy a entrar, digamos, tantos detalles, pero sí contarles que esto hace parte de este proyecto. Es un proyecto que trabajamos entre la Universidad ICESI, la Gobernación del BAUPES, SENA BAUPES. Estamos trabajando con ENOSIMAR, con las comunidades de Guacará en la etnia Cacua y Yacayacá en la etnia Huachina, para acercarnos, dejar una semilla en el territorio que permita ir fortaleciendo cada vez más un trabajo que se viene haciendo, que tiene el territorio, y es la importancia de fortalecer, salvaguardar, incluso reconocer las lenguas nativas. Es un trabajo muy importante para, desde el punto de vista institucional, comunitario, académico, el que podamos siempre poner de frente toda la riqueza y la diversidad lingüística que tiene el departamento, así como, digamos, las personas que están y las etnias y las comunidades en el departamento. Entonces, es una semilla, como lo digo. Vamos a ir haciendo, hemos ido haciendo socializaciones de este proyecto. En el marco de este proyecto, entonces, está este seminario, y quiero muy rápidamente mostrarles.
el objetivo general del proyecto, que era mejorar la capacidad local para poder investigar, sistematizar y producir materiales. Ese objetivo decimos, bueno, nos vamos a acercar a ese objetivo a través de tres cosas y es generar un repositorio local, tanto de investigaciones, que recoja todas las investigaciones que encontramos sobre las lenguas nativas y dejar algún equipamiento físico en el departamento para que se puedan albergar estas investigaciones. Otro tema es dejar algunos lineamientos de política pública sobre la política lingüística y la investigación en lengua en el departamento y hacemos unos procesos de apropiación social de cómo sería construir materiales en la propia lengua. Sabemos que también hay muchas comunidades que tienen experiencia y nosotros estamos trabajando con dos comunidades en particular y la idea es documentar parte de esa metodología y que quede también para el departamento en el repositorio, junto con todo esto que estamos haciendo, incluido este seminario, que vayan quedando diferentes herramientas, tanto técnicas como metodológicas, como ejemplos de cómo, más lineamientos de política pública, de cómo, o algunas cuestiones para producir materiales, para investigar, para sistematizar, con un especial énfasis en el tema de las lenguas nativas. Este proyecto, cuando se escribió y cuando se presentó al Sistema General de Regalías, apuntaba a una de las demandas territoriales del Plan de Desarrollo de ese momento, que era una demanda específica sobre tener esas estrategias de investigación para salvaguardar las lenguas nativas, que incorporara herramientas de ciencia y tecnología, digamos, esos conceptos y esa idea de mezclar la ciencia y la tecnología, estas herramientas más de corte moderno, occidental, con la necesidad de mantener esa riqueza ancestral, lingüística y cultural de las comunidades. Entonces, un poco este es el gran contexto en el que surge este proyecto. Como lo decía Sofía, quien ha estado dinamizando todo el tema de la alianza y va a estar dinamizando la alianza o la propuesta que tenemos para que dentro del departamento se haga una alianza con actores locales, comunitarios, de gobierno, educativos de diferente índole, para que efectivamente quede en el territorio capacidades tanto de gestión como técnicas, como de investigación. Sofía ha estado en esta dinamización y bueno, surge este seminario, también muy acompañando una necesidad de reforzar algunas cuestiones respecto a la investigación, y digo reforzar porque la ENOCIMAR pues tiene una formación complementaria donde se trabaja y han construido diversos materiales, han investigado. Entonces, un poco este seminario es como refrescar algunas cosas, dar algunos elementos que podamos tener adicionales en términos de la investigación, pero sobre todo creo que es construir puntos y poder que sea muy dinámico. Entonces, ahí, esa es la propuesta. El objetivo, entonces, permítanme, yo voy a leer un poco acá. El objetivo del seminario es fortalecer las capacidades de investigación de los participantes, brindándoles herramientas y conocimientos necesarios para abordar estudios de corte cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Esperamos que esto incluso pueda tener un énfasis o apoyar todo el tema de la protección y la salvaguarda de lenguas indígenas, pero no se restringe a eso. Es decir, los elementos que vamos a ver acá y sobre todo hoy van a servir para trabajarlos en cualquier tema de investigación, cualquier tema de interés. Y eso también es lo interesante de este seminario, que va a permitir, si bien trabajar temas de salvaguarda de lenguas indígenas, pues nos va a permitir fortalecer a estudiantes, docentes, personas interesadas en presentar proyectos, temas también muy necesarios cuando yo quiero presentar un proyecto, una propuesta, en términos de lo que significa pensarse qué es una investigación, qué debería tener, cómo me pienso los elementos de esa investigación para que además lo pueda comunicar a otros, obtener los resultados que me interesan, obtener recursos también
es importante. Entonces creo que estos elementos van a ser muy valiosos para toda la comunidad que pueda hacer parte de este seminario. Por favor, voy a ir avanzando. Hay unas actividades que propongo de escribir en el chat. Entonces, para que se vayan preparando, que va a ser muy de corte, vamos a ir haciendo cosas en el camino también. Bien, este es para iniciar, entonces, este es un seminario que va a tener 10 sesiones. Toda la información sobre las secciones, las sesiones del seminario, cualquier otro requerimiento que necesiten, ustedes pueden coordinarlo con Sofía. Ahí está el correo de Sofía. El seminario inicia hoy, 17 de septiembre, finaliza el 19 de noviembre, todos los martes, de 3 a 5. Los enlaces están también con Sofía. Vamos a tener entonces estas 10 sesiones, vamos a tener diferentes docentes, ¿no? Yo voy a estar acompañándolos en 2 de las 10 sesiones, pero vamos a tener diferentes docentes que tienen experiencia en el área y que pues nos van a acompañar. Entonces voy a leer muy rápidamente las 10 sesiones. Introducción a la investigación el día de hoy, en la próxima semana. Entonces, bueno, hoy es una introducción, entonces no voy a ahondar en los métodos cualitativos y cuantitativos porque vamos a tener sesiones específicas para esos métodos. Empezamos la próxima semana con metodologías y herramientas para el análisis de datos cualitativos. La tercera sesión es la sistematización de experiencias de investigación. Cuarto, metodologías y herramientas para el análisis de datos cuantitativos. Ahí estaré acompañándoles. Mi pregrado es en estadística, entonces voy a acompañarles en la parte cuantitativa. Ok, entonces en los posgrados trabajé más de corte cualitativo. En la sesión 5, metodologías colaborativas de investigación, la sesión 6, ética de la investigación, derechos de autor y propiedad intelectual. Tenemos una sesión 7 con el uso de inteligencia artificial, el 8 con capacitación en el repositorio y mapa interactivo. Vamos a ver cómo ese repositorio y ese mapa también van a ser herramientas importantes para investigar, ¿cierto? Además de poderlas usar para la enseñanza también. Una sesión 9 es la capacitación en procesos bibliotecnológicos. Y una última sesión en estrategias para el diseño y la evaluación de los aprendizajes, para y de los aprendizajes. Esperamos que, bueno, a veces este tema que sea por Teams no es lo mismo que estar en un aula, sin embargo, esperamos que sea muy deporte participativo, que puedan preguntar, que vayamos a un ritmo en el que no sea solamente que quien esté hablando pues transmita información, sino que sea una co-construcción. Por eso decimos que sea deporte participativo. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Estamos listos? ¿Están listas? Quiero escuchar, sí. No. Claro que Ahora sí. no, micrófonos. Sí. Diga, diga. Eso. Eso. Claro. Záfense, záfense. Listo. Entonces vamos a Pues hacer están una... listos, pero ¿Están listos? Bueno, pónganme cuidado. Vamos a Estamos hacer muy una atentos, primer... tranquilo. Es un primer momento. Entonces yo les voy a... Vamos a... Se llama pasar la madeja. Entonces, como no puedo pasarle la madeja así, vamos a tomarnos 3 minuticos para hacer la primera parte. Entonces yo la voy a hacer y si alguien quiere abrir el micrófono, lo abre en orden o si no, lo pueden poner en chat. ¿Qué vamos a hacer? Nombre, institución, algo personal. Entonces, yo digo, mi nombre es Adela Parra Romero, soy la mamá de Jerónimo Antonio, la compañera de Carlos, esa es mi personal y hago parte del proyecto en representación de la Universidad ICESI. ¿Listo? Entonces, quiero que se tomen 3 minutos y en el chat lo escriban y mientras que unos escriben, nosotros pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para que hagamos este primer momento de presentación, ¿ok? ¿Listos? 3 minutos, voy a contar. Hacemos hasta las y 30. Si no, hacemos como cuando tenemos clase, dedocráticamente, ¿cierto? No, mentiras, vamos a poner ahí en el... Voy a dejar de compartir pantalla, o no veo. Sofía, ¿tú ves las manos si se levantan? Yo no logro ver acá. Allá.
que lo veo. Chat, a ver. No tenemos manos levantadas todavía. Bueno, ¿quién quiere empezar a escribir en el chat? Pueden escribir en el chat, no tienen que decirlo, pero necesito que se suelten porque ahora les voy a hacer otras preguntas y necesitamos que podamos irlas trabajando. ¿Ok? El nombre, la institución y algo personal. ¿Les encanta la quiñapira? ¿Les encanta el qué? O algo personal que quieran contarnos. Entonces, Jesús, ayúdame, empieza tú, mientras que alguien se anime en el chat. Natalia escribe en el chat. María Antonia, hágale. María Antonia Profe. levantó la mano. Profe, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Antonia Martínez Gómez. Trabajo en la Escuela Normal Superior Indígena María Reina. Y pues algo personal, no sé, a mí me gusta mucho todo este tema de la investigación y espero contar con más aliados, compañeros, para que trabajemos conjuntamente en procesos de investigación. Muchas gracias, profe María Antonia. Ana Julia había levantado la mano y la bajó. Bueno, Mónica, mientras tanto. Y yo voy a escribir en el chat para que vean cómo se escribe en el chat. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Valencia. Soy acá de la región, soy antropóloga, soy hablante de lengua nativa, hablo tucano y guanano y entiendo otras lenguas y pues soy defensora de lenguas indígenas. Y pues muy contenta de participar en este seminario. Muy contenta nosotros también de tenerte aquí, Mónica. Muchas gracias. Excelente eso que nos cuentas. El profe Juan Carlos tiene levantado la mano. Gracias, Natalia, por escribir ahí. Profe Juan Carlos. Ana Julia, vamos contigo. Mientras que... Hola, hola. Hola. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, profe Juan Carlos. Y Bueno, luego Ana ya Julia. estaba ensayando sin micrófono. Ok. Soy profe Juan Carlos Durán, licenciado en educación, actualmente rector de la Escuela Normal Superior Indígena María Reina, y pues muy interesados como en mejorar nuestros conocimientos en cuanto a investigación y sus diferentes metodologías, aquí aprovechando el aporte que nos hace la Universidad ICESI. Estamos aquí en la rectoría reunidos con varios profes que ya más adelante participarán. Perfecto. Vamos con Ana Julia. Gracias, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí te escuchamos. Bueno, mi nombre es Ana Julia Burgos Mena, docente de la Escuela Normal Superior Indígena María Reina. Pues aquí estoy muy atenta de pronto a todo este proceso que se va a llevar durante este seminario y pues con muchas ganas de participar. Muchas gracias, profe. Es importante, profe Diana, hágale. Mientras que la profe hable Muy el buenas micrófono. tardes para todos. Me alegra poderlas saludar y muy contenta de poder participar con ustedes en este seminario. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diana Guzmán, soy del territorio, soy docente de la normal y pues dentro de mis mayores intereses y deseos es aprender cada día más cómo podemos entrar a fortalecer los procesos para entrar a fortalecer todos los procesos educativos con relación a las lenguas de nuestro departamento. Gracias. Muy bien, profe, No deja muchas cerrar gracias. tampoco. ¿Alguien más va a hablar? ¿Va a participar?
Tengo a Ana Julia ya. Mónica también, ¿cierto? Tengo a alguien que dice Aru. Aru, Gerardo, no sé si la Mónica Aldaz ya. No, buenas tardes. Hola. Mónica, dale. Somos dos Mónicas en el grupo. Ah, ok. Mónica, después Aru y después Gerardo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mónica Aldaz. Soy docente de la Escuela Normal Superior Indígena hace 29 años. No soy de la región, pero con muchas expectativas en este proceso de formación en investigación, pues porque trabajo en el ciclo complementario y pues me interesa mucho actualizarme en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Luego vamos con alguien que estaba ahí como Aru y después Gerardo. Y ahí cerramos ¿Sí me esta. ¿Sí me escucha? Hola. Hola. ¿Sí me escucha? El que dice que sí me escuchan, sí lo escucho, pero no veo quién está. No, tranquila. Gerardo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola, doctor. Hola, doctor, mi doctor. Buenas tardes, soy Gerardo Cubides Peña, docente de la básica primaria. Actualmente trabajo con el grado primero 2. Pues pues me interesa bastante aprender. ¿Sabes? Voy a estar muy atento a ver si qué cosas aprendo de ustedes y ustedes de nosotros. Gracias. Eso, muy bien. Aquí aprendemos en conjunto. Muchas gracias. Voy a cerrar aquí un momentico. Por favor, me escriben en el chat. Es importante en esta metodología que usemos el chat los que puedan, ¿vale? Porque voy a hacerles varias preguntas y me gustaría, con lo que ustedes me escriban en el chat, también poder tejer, ¿no? Esta idea de la madeja es que vamos tejiendo también con los conocimientos que tienen los participantes. No estamos partiendo, ya lo decía, no estamos partiendo del vacío. Todos tenemos nuestras ideas, pero además experiencias y conocimientos sobre qué es la investigación, qué es investigar, quiénes investigan. Incluso seguramente de aquí una gran mayoría han hecho investigación, ¿cierto? En diferentes niveles, en diferentes momentos, y eso es importante. Que empecemos a tejer, no es solamente que yo vaya a pasarles información, incluso eso podría... ¿Sí la atendieron? Sí, señora. Sofía, ayúdame también con los micrófonos, por favor. Eso podría, de alguna manera, cuando uno piensa que solamente el docente, y ustedes como docente lo saben, que solo el docente es el que da, pues esta es una idea de que el otro es una cuenca vacía que le echamos información, ¿no? Entonces aquí vamos a tener juntos y es importante como que podamos luego participar y de pronto Sofía o Natalia me ayudan con el chat si no lo alcanzo a ver. Entonces voy a traer una definición, pero es una definición que luego podríamos discutir. Sin embargo, era importante empezar con una metodología, una definición de investigación. Está basada en la metodología de la investigación de Sampieri, que es del 2018. A mí personalmente me gusta lo que hacía él como en el 2000, me parece más básico, hace 20, 24 años. Los últimos libros me parecen demasiadas cosas y me confunden. Sin embargo, me gusta esta definición y la voy a leer. Dice, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Es decir, investigamos porque queremos conocer sobre algo, porque queremos mejorar el conocimiento sobre ese algo, ¿cierto? Y de esta primera parte de esta definición, quiero hacer énfasis en que son procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Es decir, y voy a hacer aquí la distinción, hay diferentes tipos de conocimiento, formas de acercarse a ese conocimiento, ¿cierto? Pero la investigación es una forma de producir
e incluso compartir y mejorar el conocimiento. Es una forma de muchas otras. Entonces, un poco para situarme, me voy a situar entonces en la metodología de la investigación como una forma sistemática, crítica y empírica para ampliar el conocimiento de algo. Esa va a ser como la característica. Y por eso empiezo con una definición para poder situar y posicionarme respecto a lo que por lo menos en esta introducción voy a hacer, ¿no? Entonces, sigo con la definición. Dice, esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Y los fenómenos sobre los que yo puedo hacer esta investigación, pues lo que dice el autor es que son fenómenos variados y precisamente por eso la forma de acercarse a esos fenómenos puede ser de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿cierto? Porque son fenómenos de todo tipo, comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, procesos psicológicos, organizaciones sociales, la lengua, ¿cierto? Valores, actitudes, hay muchos fenómenos sobre los cuales yo puedo hacer investigación. Y esa es una parte importante de lo que vamos ahora a introducir. En términos de la investigación social, o sea, un poco más ligada a los asuntos de interés social, pues este autor que está aquí abajo, Faguín 2007, pues va a decir que la investigación social se ha establecido con 7 fines principales. O sea, si Sampieri dice que es para ampliar el conocimiento de un fenómeno, este autor va a decir que hay como 7 propósitos por los que yo quisiera hacer investigación, como identificar patrones y relaciones generales, comprobar y refinar teorías, hacer predicciones, interpretar fenómenos de tipo cultural o históricamente relevantes, explorar la diversidad, en algunos casos dar voz a situaciones, personas, fenómenos, ¿cierto? Es decir, a partir de esa investigación y ese conocimiento yo logro que se evidencie o se releve ciertos aspectos de la vida social y bueno, hacer progresar la teoría. Esos son algunos propósitos para hacer investigación social, pero si ustedes miran, todos estos también pueden estar enmarcados en esta definición anterior que decía Sampieri, que es para ampliar, mejorar el conocimiento sobre algo. Y aquí voy a hacer otra, me gustaría una lluvia de ideas ahí que pues pudieran poner en el chat, y es, en esta idea de mejorar el conocimiento y que sea sistemático, crítico, empírico, ¿por qué creen que se requiere un método? ¿Por qué creen que se requiere, digamos, una metodología de la investigación? ¿Sí? En esa investigación. O si alguien quiere abrir el micrófono y decirme por qué cree que es importante. Y yo les voy a contar la historia de este señor. Pero primero quiero escuchar 2 o 3 intervenciones. ¿Por qué cree que se requiere un método? ¿Por qué cree que es importante esa idea de sistemático, empírico y crítico? Si alguien está hablando, no lo estoy escuchando. Adelante, Mónica, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo considero que es importante un método porque el método le da rigurosidad a la investigación. Rigurosidad, muy bien. ¿Alguien más? Y la rigurosidad tiene que ver, Mónica, ¿cierto? Con esta idea de que uno confíe en eso que nos están diciendo. O sea, la rigurosidad también podría estar dada por la confiabilidad de eso que me están diciendo, de la fiabilidad. Un poco, ahí les voy a mostrar, acá tengo un texto, no sé si lo alcanzan a ver, la estructura de las revoluciones científicas, o este que se llama El proceso de investigación, son libros un poco antiguos, pero quiero decirles que la misma ciencia, el mismo conocimiento, digamos la ciencia o la institución científica ha ido cambiando, ¿cierto? Los métodos han ido mejorando o refinándose porque
y ahora vamos a hablar sobre las premisas, pues no es que exista un método totalmente infalible, sino que como sociedad hemos ido mejorando esos métodos y precisamente incluso tener este seminario es parte de mejorar las formas en que investigamos. Y efectivamente esperamos que investigar de rigurosidad, pero a veces no siempre fue así. Entonces les quiero contar este caso. Este caso aparece en un libro que yo leí y me encantó, que se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial. Yo en la Universidad ICESI soy profesora de Ética y Tecnología, y nos cuenta esta historia de este señor que se llama Wilhelm von Osten, no sé cómo se pronunciará, y este caballo que es Clever Hans, ¿no? Entonces el caballo, resulta que este señor hace un sistema, que es el que se ve ahí en la tablita, para que el caballo, él le hacía una pregunta al caballo y de acuerdo al sistema, el caballo daba como, como patadas en el piso, ¿no? Entonces él le decía, ¿cuánto es 2 más 2? Y el caballo daba 4. Entonces todo el mundo, uff, ese caballo es muy inteligente, ¿cierto? Y le hacían otra prueba y entonces él le decía, ¿cuánto es 2 por 3? Y el caballo daba 6 pisadas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fue la conclusión de mucha gente? Que el caballo era ¿qué? Ahora micrófonos. ¿Qué concluyeron en general? ¿Que el caballo era qué? No me genero hablando de Inteligente. nosotros. Inteligente, Inteligente. exacto. Que el caballo era inteligente y que el caballo sabía sumar. Entonces, este señor, el dueño del caballo, empieza a hacer este otro sistema mucho más como más, además de las matemáticas, empieza a hacer otro sistema para que él se comunicara y le empiezan a hacer preguntas, porque como así que tenemos un caballo inteligente, le hacían preguntas y él empieza a contestar. Empiezan a estudiar ese fenómeno, como así que un caballo inteligente que sabe matemáticas, y después de mucha observación, los científicos empezaron a descubrir una cosa muy interesante, y es que si el que le preguntaba sabía la respuesta de lo que estaba preguntando, el caballo acertaba. Si el que preguntaba no sabía la respuesta, el caballo no acertaba. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Es raro, ¿no? Bueno, me voy a volver a hacer un paréntesis. Ella pone este ejemplo para decir que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Es decir, que no sabe lo que está diciendo igual que el caballo. Entonces se dieron cuenta, a ver que no quiero quedarme sin tiempo, se dieron cuenta dos cosas, que el observador puede afectar lo observado. Es decir, a partir de este caso, hay un cambio, por ejemplo, en los métodos de investigación. Por eso existe algo como el doble ciego, como el efecto, los placebos, para que usted no sepa ni a quién le estoy dando el tratamiento o a quién estoy evaluando, porque el observador puede, de alguna manera, cambiar el resultado por su inferencia, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba con este caso? Se dieron cuenta de dos cosas, que necesitaban colocar los dobles ciegos para todo, para los estudios, para las evaluaciones, porque se dieron cuenta que el caballo lo que hacía era leer microexpresiones faciales. Entonces resulta que cuando el caballo iba llegando a la respuesta, inconscientemente quien le estaba haciendo la pregunta, si sabía la respuesta, colocaba un cierto gesto de satisfacción y el caballo paraba. Los caballos pueden leer microexpresiones faciales. Entonces, dos cosas se dieron cuenta con este caso. El caballo no era inteligente y que había que poner dobles ciegos porque el observador puede afectar lo observado. Entonces, esto un poco para decir que si bien la ciencia, ¿cierto? Tiene una pretensión, me voy a devolver, me voy a ir acá a las premisas, tiene una pretensión de objetividad, que investigamos para ser rigurosos, confiables. Efectivamente, hay
dependemos de los métodos, ¿cierto? Y esos métodos están en constante mejoramiento, reevaluación, y que mi invitación antes de dar todo lo que voy a dar y de todo este seminario es, la investigación es muy importante, sí. La tenemos que hacer con los mejores métodos también, pero tenemos que partir que no hay verdades universales, que estamos en un aprendizaje continuo, que la ciencia es una actividad humana, que no es neutra ni objetiva por sí misma, porque es el resultado de esta intersubjetividad, ¿sí? Y de este ensayo y error social históricamente construido, y que los métodos, los conocimientos y los resultados, ¿cierto? No pueden ser sustraídos ni del contexto histórico y social en el que han sido producidos, ¿cierto? E interpretados. Entonces, quería comenzar con esas premisas para decirles que también tomen digamos, con cierta, con crítica también todo lo que yo pueda proponerles. Por supuesto, miren que yo cuando les hago una propuesta, les propongo desde mi punto, incluso uno escoge las herramientas que más les gusta, ¿cierto? Y pueden controvertirlo, no tienen ningún problema. Ustedes me pueden decir, hay algo mejor, sin ningún problema. Me devuelvo a esta que tenía aquí. ¿Qué permite la investigación? Bueno, según Sampieri, la investigación permite mejorar el tema de la creatividad y la innovación, permite avanzar en el pensamiento estratégico, el pensamiento crítico, por supuesto, avanza y permite la resolución de problemas, nos da elementos de base, evidencia sólida para tomar decisiones, y en el proceso de investigar nos permite aprender a aprender. Eso es importante. No sé si ustedes tienen alguna otra que podamos escribir acá. ¿A quién se le...? ¿Hay algunas otras? Ustedes me dicen, sí, no, doy 10 segundos para que me digan si hay algunas otras resultados que permite la investigación. Para 10 segundos. Y si voy muy rápido, por favor, también me dicen. Bájale al ritmo. ¿A alguien más se le ocurre otro? Bueno, estamos muy tímidos. Voy a seguir para que no quedarme sin. Ay, se me peste aquí. Así tenía que borrar. No quedarme bien. Entonces, bueno, para poder definir si yo tengo que hacer una investigación cualitativa o cuantitativa, pues tengo que saber otras cosas antes, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber que una investigación es cualitativa o cuantitativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesito? Si yo les digo a ustedes ya, díganme ya, ¿qué necesito para saber si una investigación es cualitativa o cuantitativa? Va a depender de qué. De los métodos que se usen para De los recolectar métodos. información. Eso. Y esos métodos van a depender de... Que la investigación cuantitativa requiere ser medible, ¿no? Cuantificable. Por lo mismo, los métodos o la metodología a utilizar y las estrategias para recolectar los datos y analizarlos me deben permitir eso. Que sea utilizar sobre todo parte de la estadística y demás. Muy bien, excelente. La observación y la descripción, por ejemplo, son herramientas de investigación descriptiva. ¿La observación qué? ¿Participante? No, la observación y la participación podrían tomarse como elementos o herramientas de la investigación cualitativa. Exacto. Y cierto que yo, para poder saber cuál escojo, si escojo una encuesta, si escojo una entrevista, si escojo observar, si escojo participar, eso va a depender de lo que yo quiero obtener en la investigación. Entonces, en esta introducción vamos a ver sobre todo como 3 sesiones de muy cualitativo y una sesión cuantitativa. Este tiempo que tenemos ahorita, creo que hacemos una introducción a eso antes, o sea, yo para saber qué necesito,
¿cierto? Necesito saber qué quiero obtener. Y esas son estas etapas que pongo acá. O sea, yo para poder saber si yo quiero aquí en el tercer paso, si requiero una entrevista, un cuestionario, un panel de expertos, una etnografía, una encuesta, necesito antes saber, pues, qué es lo que quiero investigar. Y por eso son tan importantes el punto 1 y 2. O sea, aquí yo lo resumí en 4 puntos muy chiquitos las etapas de la investigación, pero el 4 y luego podría haber un 5 con conclusiones, pero si uno quiere decir lo básico es porque yo necesito definir el problema, cuál es mi problema de investigación y de ese problema pues definir una pregunta, porque esa pregunta es la que yo voy a contestar con mi proceso de investigación. Una vez que yo defina mi problema y mi pregunta de investigación, me trazo unos objetivos. Yo puedo tener un problema con varias preguntas y puedo dedicarle a una pregunta un tiempo determinado. Entonces necesito trazar unos objetivos que me permitan, a partir de esos objetivos, definir una metodología. O sea, la metodología es la forma en que yo voy a abordar esos objetivos y los objetivos son estos que van a darle respuesta a esta pregunta de investigación. Una vez que yo haya transcurrido ese camino, que puede ser a veces en la investigación cualitativa un ir y volver un poquito, porque uno a veces no tiene todavía tan definido el problema, pero pensémoslo en este momento por un ejercicio pedagógico de manera lineal. Una vez que yo tenga claro el problema y la pregunta, los objetivos se redactan de tal manera que respondan a la pregunta de investigación y la metodología de tal manera que pueda con esa metodología alcanzar esos objetivos. Una vez que yo tengo la metodología, la aplico, ¿cierto? Analizo los resultados y concluyo sobre esa pregunta, o sea, me devuelvo a ver si pude contestar o no la pregunta. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Ok, si no, abren micrófono si me quieren interrumpir en algún momento. Y espérenme que yo no he abierto, permítanme, yo les quiero mostrar este de Zoom rápidamente, pero necesito dejar de compartir pantalla un momento. Ya no lo he abierto. Denme un segundo. Adela, yo tengo una inquietud. Claro que sí. En ocasiones cuando inicia uno procesos de investigación, ¿cómo hace uno para definir la diferencia entre qué es el método de la investigación y la metodología de la investigación? Excelente pregunta. Ya, déjame, yo la anoto aquí para poder llegar a ella, ¿vale? Incluso ahí, sí, dime. Sí. No, mi amor, ahorita no estoy en una reunión, hijito, qué pena, disculpa. Ay, permítame que no abrí este. Dame un segundito, que estoy buscando este archivo. Listo. Bien, ya la anoté aquí, profe María Antonia, que creo que fue aquí en medio. Ya ahorita trato de darle una respuesta, pero se la voy a dejar hacia el final para yo poder avanzar en esto. Okay. Una de las cosas que hay que saber realmente también es, les decía, definir el problema, ¿cierto? Entonces voy a hacer un ejercicio aquí muy, espero que didáctico, sobre aquí cuál es el problema. O sea, entonces para decir aquí cuál es el problema, yo quiero que ustedes me digan qué ven. Así muy rápido, ¿qué ven? ¿Qué creen que es eso? Una de pollo. Algo de pollo, muy bien. Vamos a irme La acá. cresta, Voy a ir, como la cresta del pollo, ¿no? muy Como una bien. cresta. Y ahora,
El pollo con la cresta. Eso, el pollo con la cresta. El gallo completo. Y ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué ven? ¿Ya la cresta el gallo o qué es? No, ya todo completo, ¿no? En el contexto en el que está y quiénes son los que lo están mirando. Dos niños mirando el gallo en una puerta, en Una granja, un campo, una finca. es una granja, un campo, una finca, parece. Si es una granja o una finca. Miniatura. Es una miniatura de alguien que está, de una muchacha que parece Blancanieves. ¿Qué más? Digámoslo rápido, 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 rápido. Va a ir avanzando. ¿Qué es? Una ¿Ahora historia. qué es? Una historia. Arquitecto. Ya tiene un niño. ¿Y ese niño dónde está? Sueño, está soñando. En un crucero. En un crucero. ¿Y el crucero dónde está? Ah, en la En propaganda de un bus. Una galería. En el Y ahora, tráfico. Una televisión. Eso es también como propaganda, sí. y ahora Una está estampilla. en una estampilla, en una playa. ¿Y la playa la está viendo? Un piloto. Pero no lo hice rápido para poder que podamos avanzar. Bien, este es digamos, un ejercicio que me gusta usar. Me voy por acá otra vez. Porque es que la definición del problema es muy importante. Y la definición del problema, a veces nos perdemos en eso. O sea, por eso, profe María Antonia, todavía no le voy a responder sino hasta hacia el final, porque es que escoger un método, una metodología no se hace en abstracto. Tú lo haces para responder a una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación está relacionada con un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? El problema en la cresta del gallo y la pregunta en la cresta del gallo no va a ser el mismo problema que el del crucero. Y no va a ser el mismo problema que el de la playa o el aviador que está viendo la playa. ¿Sí? Entonces, es muy importante tomarse el tiempo de pensar el problema, de definirlo y con base en eso hacerse una pregunta de investigación. Porque es que, ya les dije, los objetivos responden a la pregunta y la metodología, y créanme que detrás de eso el método responden a esos objetivos. Entonces, iniciemos por el inicio. Es muy importante poder definir el problema. Y ese problema debe ser significativo, pertinente, factible, viable. Y no puede ser un tema. Temas hay muchos. Y debe ser abordable. Veo, Nancy, te escucho. Nancy subió la mano. ¿Qué digo? No, dígale que estamos probando para escribir nomás. Ah, ok. Bueno, no, bien, perfecto. Escriben problemas de investigación en el chat, por favor. Ese es el ejercicio que sigue. No Hola, aparece aquí en el chat. profe Adela, nos estamos dando cuenta que tenemos una limitación técnica Ujú. y es que la plataforma solo deja usar el chat a los miembros de la organización. Ok, ¿no hay cómo cambiarlo? Yo no tengo manera de cambiarlo desde mi configuración. Ok. Intenté abrir una pregunta que por allí, entonces no intenten escribir en el chat, sino hay una opción que se llama PIR. Ahí me di cuenta que ya pudo escribir Juan Antequera por esa opción, PIR. Por allí pueden comentar. Entonces, por favor, intenten si tienen habilitada esta opción de PIR, porque por el chat tiene una limitación.
Entonces, sí, estoy viendo que por ahí están pudiendo comentar. Juan Antequera comentó, el método es más práctico, la metodología es más teórica, hace 3 minutos. Acabo de escribir Ujú. Heidi Londoño. Ok, sí, estoy viendo que sí están pudiendo comentar por ahí. Entonces, para que por favor todos los que quieran escribir no opriman en la función de chat porque está deshabilitado, sino de preguntas y respuestas, P y R. Sí, es que ahorita con respecto a la pregunta, qué pena hablar con el profe Juan Antequera, yo soy docente también en la ENOSIMAR, en la Escuela Normal Superior Indígena. Con respecto a la pregunta, pues es más o menos lo que yo tengo el conocimiento, creo que el método va más aplicado o se centra más al cómo, ¿no? ¿Cierto? Y que es como más práctico. Y la metodología va más como a la teoría, o sea, como a la descripción del por qué. Listo, por favor, voy a anotar ese aquí. Método es práctico y la metodología sería teórico. ¿Sí? Sí, más o menos eso entiendo yo como. Listo. Volvamos a problemas de investigación que hayan trabajado, que estén trabajando, 3, 4 que podamos listar en el chat. Voy a ir a ver el chat. ¿No? Chat. ¿Dónde viste? No veo lo que escribió el profe. Ah, en preguntas y respuestas ya. En Preguntas y PR. respuestas. Para todos los participantes, por ahí pueden escribir sus comentarios. No por el chat, sino en P y R, preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, cuéntame pues un problema de investigación. Uno. Con uno podemos seguir. 2. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Pereira, de la Escuela Normal. Con los chicos del programa de formación, específicamente tercer semestre, hay un problema. Los chicos lo plantearon así como ¿por qué los estudiantes del grado tercero no hablan su lengua materna? Ese es un planteamiento de problema que hicieron atendiendo a que los chicos no en el aula realizan saludos en lengua nativa o en cualquiera otra y los chicos no responden independiente que sea su propia lengua. Entonces es como el proceso de investigación que se está iniciando. Ok. Gracias, profe Sandra. ¿Por qué los estudiantes no hablan su lengua materna? O sea, su lengua materna. Los estudiantes de tercero, ¿no? Perfecto. Sí, señora. Vamos a verlas. Espérense que me puedo. Paciencia. Bueno, entonces aquí, el planteamiento del problema tiene que explicar no solo, bueno, no, a veces confundimos tema con problema, ¿no? Entonces el tema es el uso de la lengua materna o la transmisión de la lengua nativa o el uso social de la lengua nativa. Esos son como los temas. Entonces ahí es importante cuando definamos el problema, ¿cierto? Y tratar de hacernos algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es importante resolverlo? O sea, ¿por qué
que los niños no usen su lengua nativa en clase es un problema y eso nos va a dar, no solamente es una cuestión como de tienes que escribir porque es un problema, no, al describir porque algo es un problema, también estoy dando elementos investigativos también de antecedentes, o sea, tengo que hacer toda como una investigación previa para saber por qué eso es un problema y me va a permitir entender por dónde puedo abordar ese problema. A veces hay problemas que tienen diferentes causas, ¿cierto? Y algunas las voy a poder abordar desde mi espacio investigativo y otras no. Pero hasta que yo no defina por qué eso es un problema, y por eso se llama definición del problema, y trate de encontrar todas las causas y los efectos que ese problema tiene, no voy a poder saber por dónde voy a abordarlo y cuál va a ser mi aporte como investigadora a ese problema. Entonces, ideal que pueda decir por qué es un problema, por qué es importante resolverlo, ojalá cuáles son esas causas, ¿cierto? Si hay antecedentes de personas que abordaron ese problema, es muy importante también conocerlo porque ya entonces hay un camino recorrido, ya otros investigaron sobre eso, ahondaron en algunos aspectos y eso va a permitir que yo pueda partir de ese conocimiento previo y avanzar, aportar en otros aspectos. Les decía que a veces cuando uno hace toda la definición del problema, se da cuenta que algunas de las causas son estructurales. Entonces tú dices, no voy a poder abordar en la solución o en la propuesta que yo voy a hacer de mi investigación causas estructurales, no voy a poder cambiar, no sé, el sistema económico, no voy a poder cambiar el sistema educativo colombiano, pero sí entendí cuáles eran parte de esas causas. Entonces, me enfoco en las que pueden tener, en las que puedo investigar, por eso dice, no sé si acá lo dice, que el problema debe ser abordable. Entonces me enfoco sobre lo que puede ser abordable, investigo sobre ese aspecto, pero ya tuve una definición amplia de lo que es ese problema. Y una vez yo define el problema y encuentre ese problema, debo pasar muy rápidamente a mi pregunta de investigación. ¿Cuál va a ser esa pregunta de investigación? Entonces aquí un ejemplo. Escribí. El tema de investigación es gestión de la convivencia escolar, pero ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Uno podría decir que una forma de abordar ese problema es decir, por ejemplo, baja gestión de la convivencia escolar en el colegio, en el grado tercero. O sea, necesitamos definir unos problemas lo más concretos posibles y que sean abordables. O sea, aquí, después de definir ese problema, lo ideal es que yo pueda abordar mi pregunta. Entonces, vamos a ver si esta pregunta que me hizo, que nos contó la profesora Sandra, cumple todas estas. Por supuesto, estas son algunas de las ítems que le damos a los estudiantes en metodología de la investigación. ¿Qué debe tener la pregunta de investigación? Que no se pueda responder con un sí o un no. Hay preguntas a veces que formulamos que uno dice sí, como, ¿existe desigualdad en Colombia? Sí, no necesita investigar. Entonces, uno, que no se pueda responder con un sí o un no, que ojalá tenga una delimitación espacial y temporal explícita, que no haya una respuesta aún, es decir, que requiera investigar para llegar o acercarme a esa respuesta, que no necesite, o sea, que esa pregunta no se pueda responder a través de un experto. Es decir, si yo hago una pregunta y yo le digo, pero eso le puedes preguntar a un experto, entonces eso quiere decir que ese no es un problema de investigación, porque esa respuesta te la puede dar un experto. Entonces no necesitas hacer una investigación o tal vez necesitas reformular la pregunta para que esa pregunta efectivamente requiera de investigación para obtener la respuesta, ¿cierto? Y algo muy importante es que podamos de alguna manera tener acceso a los datos o al fenómeno, porque a veces nos podemos hacer preguntas muy interesantes, pero no tenemos cómo desarrollar en ese momento la investigación. Pues miremos, ¿por qué los estudiantes de tercero no hablan su lengua materna? ¿Se puede responder con un sí o un no? No, o sea, está súper bien, cumple.
Tiene una delimitación espacial y temporal. Tiene delimitación espacial cuando habla de estudiantes de tercero. La temporal, bueno, podrías estudiar en un curso determinado en los últimos 2, 3 años. Faltaría ahí un poco la delimitación temporal. No sé si haya respuesta. Bueno, hay hipótesis, ¿no? Pero todavía pensemos que no se ha desarrollado investigación para contestarla. Y requeriríamos indagar. ¿Qué creen que que requerimos para contestar esa pregunta? ¿Qué tendríamos que hacer en términos prácticos? Profe Sandra, si usted quiere, me contesta. Iniciar una entrevista con los chicos o con los padres de familia para poder identificar por qué los chicos pues no responden en su lengua materna. El tema es identidad cultural. Su merced lo estaba hablando ahorita, entonces, ¿por qué los chicos, siendo pues de la región, vienen perdiendo como su identidad cultural y dentro de esas el uso de la lengua nativa como parte de su cultura? Entonces, pues iniciaríamos con un proceso de entrevista y bueno, puede ser una encuesta con los chicos en aula o actividades, el focus group, que podamos identificar por qué no tienen esa fluidez o no les permite pues hablar en su lengua nativa. ¿Cuáles son esas causas por las cuales no se expresan con su lengua nativa? Está perfecto. Entonces, mire que ahí, por ejemplo, como estamos diciendo el por qué, necesitamos conocer las causas, necesitamos entender. Allí tú lo estás diciendo, pues estamos usando una investigación de corte cualitativo, unas herramientas también más de tipo cualitativo, porque necesitamos entender las causas en unos estudiantes, en unos sujetos específicos y digamos en todo su contexto. Entonces, esto va a ser importante para lo que voy a desarrollar ahorita. Entonces, hasta ahí bien, ¿cómo desarrollamos la pregunta? Y la diferencia entre entre tema, problema de investigación, pregunta de investigación. ¿Vamos ok? Bueno, entonces, importante. Tenemos el problema, lo definimos, establecemos una pregunta, lo ideal es que esa pregunta tenga esas características que les digo, y luego de esa pregunta vamos a definir los objetivos de investigación, ¿cierto? Debe estar, yo siempre digo que es como una columna vertebral, es decir, tengo incluso desde el título, la definición del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología y los resultados tienen que estar todos coherentes. A veces, y pasa, uno puede ver ejemplos, en el título me utilizan un concepto, en la pregunta de investigación otro, en el objetivo me aparece con otra cosa y por allá aparecen con otro concepto. Entonces, es importante que haya una coherencia entre todos esos porque eso va a permitir que uno delimite lo que está investigando. Y entonces, casi que una sugerencia es que el objetivo general sea la versión positiva de la pregunta de investigación. Entonces, ¿cierto? Si la pregunta de investigación es por qué los estudiantes de tercero no hablan su lengua materna, habría que decir ahí no hablan su lengua materna en dónde, ¿cierto? Ahí está todavía muy general, ¿dónde no hablan su lengua materna? ¿O en qué contexto? Debería hacer un objetivo que responda, que esté articulado, ¿cierto? ¿Cómo podría formular ese objetivo general? Sería como un ejercicio que podríamos hacer. ¿Qué debe tener ese objetivo? Debe ser específico, medible, realizable, realista, limitado en el tiempo. No puede ser una actividad, es decir, un objetivo
general e incluso los objetivos específicos no deberían ser actividades como realizar las entrevistas a los estudiantes, realizar un focus group. No, esas son actividades que hacen parte de las metodologías seleccionadas para responder al objetivo, ¿cierto? Entonces, el objetivo debe ser lo suficientemente robusto que me permita responder a mi pregunta. Y no deben ser actividades, deben ser medibles, tienen que tener un intangible. Entonces, a veces tenemos objetivos como mejorar el conocimiento mejorar el conocimiento, mejorar las habilidades, pero eso cómo lo voy a medir. O sea, siempre debo saber cómo medirlo, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? ¿Cuál es el entregable tangible? Porque sobre eso es que yo voy a seguir en las siguientes etapas de la investigación. Y la otra recomendación es que estos objetivos comiencen con un verbo infinitivo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿por qué los estudiantes de tercero no hablan su lengua materna? Yo puedo decir, entonces, con un verbo infinitivo, establecer las causas por las que los estudiantes del grado tercero no hacen uso de su lengua materna en las aulas de clase. Entonces, miren que empecé con un verbo, ese es el objetivo de mi investigación. Miren, mi pregunta es, bueno, ¿por qué es que no están usando su lengua materna en las aulas? Entonces defino mi objetivo, establecer las causas por las cuales los estudiantes de tercero de primaria de la Escuela Nacional María Reina no usan su lengua materna en los contextos escolares. Pues debe ser muy preciso porque eso es lo que me va a llevar a establecer la forma de obtener ese objetivo a través de la metodología. Bien. Esto ya lo deben conocer, sin embargo, pues para quienes no lo conozcan, hago la apreciación, y es que estos son diferentes verbos aplicados que se pueden usar. O sea, cuando tengamos dudas de qué verbo poner, usemos la taxonomía de Bloom. A mí me encanta. Bueno, hay otras formas, hay otros verbos, pero yo creo que este es el más didáctico y es, tengo dudas, me voy a la taxonomía de Bloom. ¿La habían visto? ¿No la habían visto? ¿La conocen? ¿No la conocen? ¿Hacen uso de ella? Sí, se usa en los procesos de formación, se usa mucho. A mí me encanta. Entonces uno puede escoger. Entonces, si usted quiere una investigación de corte, de tipo de análisis, de aplicación, pues ahí tiene una serie de verbos. Y esto le ayuda mucho a organizar los objetivos, tanto general como los específicos, ¿cierto? Y le da un orden. Este orden está establecido por esto. O sea, si yo estoy haciendo una exploración, ¿cierto? Lo ideal es que use verbos en este nivel de conocimiento. Si yo ya tengo un conocimiento base de ese problema, si ya hay investigación al respecto, puedo avanzar a usar verbos y una investigación que esté en el área de la comprensión, ¿cierto? Que pasa muchas veces y pasa, miren, en todos los niveles, o sea, cuando uno está acompañando a estudiantes de maestría, de doctorado, que en el objetivo general tienen como conocer las causas por las que los estudiantes no usan la lengua materna, en el general. Y en un específico dice evaluar, ¿sí? Se saltan digamos, esta jerarquía. Y esto es importante como volver sobre él, es decir, si yo en el objetivo general estoy diciendo que voy a gatear, que ese es mi objetivo general, yo en el objetivo específico no puedo decir que es que voy a hacer una maratón. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a orientar tanto a nuestros estudiantes como a nuestras propias investigaciones. Si yo tengo el objetivo general debe tener el verbo mayor, que es el objetivo general, es el que abarca, el grande que responde a la pregunta, y los objetivos específicos son 2 o 3 con los cuales yo voy a lograr ese objetivo general. Entonces, mi objetivo general, el verbo más alto en esta escala debe ser en el objetivo general. Y los verbos iguales o menores
en esta escala deben estar en los objetivos específicos. Entonces, seguramente para yo evaluar algo que va a estar en mi objetivo general, debo tener un conocimiento, una comprensión y analizar algo. ¿Sí? No sé si ahí soy como clara. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta. ¿Y por qué le hago el énfasis? Porque es que cuando uno ya va a escoger si va a hacer una investigación de tipo cualitativo o cuantitativa, si va a usar este o aquel método, ¿cierto? Lo va usando a tientas, pero no lo puedo saber si no tengo bien clara la pregunta y los objetivos y la jerarquía entre esos objetivos, ¿cierto? Seguramente cuando yo voy a hacer evaluaciones, que son este objetivo más alto, voy a requerir un tipo de métodos que correspondan a hacer evaluaciones. Entonces yo voy a seguramente requerir ciertos procedimientos de tipo cuantitativo para evaluar. Requiero comparar una cosa con la otra y evaluarla y poder sacar una respuesta sobre esa comparación. Si yo lo que quiero es hacer, tener un conocimiento, hacer una aproximación y estoy aquí en este nivel, pues voy a usar otro tipo más exploratorio, voy a usar otro tipo de procedimientos para llegar. Entonces es muy importante como tener claridad en que esté muy robusto, definición del problema, planteamiento de la pregunta de investigación, objetivos. ¿Listo? Entonces hay, vamos a decirlo así, metodologías de la investigación, ¿cierto? Hay investigación de tipo cualitativo, investigación de tipo cuantitativo, investigación de tipo mixta, pero digamos que la investigación de tipo mixta va a ser va a ser una combinación, vas a usar combinadamente la cualitativa y la cuantitativa. Hay mucha, incluso dentro de las ciencias hay discusiones sobre cuáles son mejores que las otras. Generalmente quienes están en las ciencias duras podrían decir que lo cuantitativo es lo que realmente construye ciencia. Lo escuché hace poco en una reunión de investigadores. Sin embargo, a mí me gusta mucho estas dos definiciones, y una es que la investigación cuantitativa lo que pretende es hacer una generalización, ¿cierto? Entonces, esa generalización de un fenómeno, estudiar grandes patrones, requiere entonces que yo tenga una gran cantidad de datos, que los pueda procesar de manera cuantitativa, que los pueda medir, que pueda reproducir esa investigación. Pero en la cualitativa también trato de que se pueda reproducir la forma en que realizo una investigación, pero sobre todo la investigación cuantitativa quiere analizar muchos datos para encontrar la generalidad de ese fenómeno, ¿cierto? Mientras que la investigación cualitativa quiere profundizar sobre algo, sobre unos pocos casos, para comprender de manera más cercana al fenómeno, comprender qué es lo que está pasando con ese fenómeno, ¿cierto? Entonces, yo no lo separaría en que si es social, entonces es cualitativo, y si es de la naturaleza es cuantitativa. No, porque en ambos yo puedo hacer investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Yo puedo hacer, por ejemplo, diseño de experimentos, que es muy de corte cuantitativo, con personas, ¿cierto? Yo puedo hacer diseño experimentales con personas. Hay todo un trabajo, por ejemplo, de la psicometría, de la econometría, que son hacer experimentos con personas y sacar conclusiones de ellos, y eso es de corte cuantitativo. Entonces, no lo separo, y este autor tampoco lo separa, con que lo cuantitativo tiene que ver con lo natural y lo cualitativo con lo social. No, tiene que ver con lo que yo quiero encontrar, con mi objetivo de investigación, con mi pregunta, con qué tanto he avanzado o no en el conocimiento de ese fenómeno, ¿sí?
Digamos que entonces, vuelvo y repito, la cualitativa tiene que ver con la profundidad, entonces hay pocos casos en los que voy, entonces hago el grupo focal, voy, entrevisto los padres, voy, hablo con los estudiantes, y esa puede ser una opción, y hablo con ellos, y les pregunto, indago, y luego también hablo con los profesores, ¿cierto? Es de tipo cualitativo. Pero también en esa podría ser un mixto, podría ser un tipo de encuesta que le haga también a los padres, que le haga a los estudiantes, y puedo combinar ambos para sacar conclusiones sobre esa pregunta que me interesa. Hay autores, Sampieri dice que la investigación cualitativa sí tiene una forma de llevarse un poco más interactiva en el sentido que todavía hago como una primera definición del problema y me hago una pregunta, pero que es en el fenómeno mismo que lo voy conociendo, que vuelvo y alimento esa definición del problema, porque en la mayoría, según él, de las investigaciones cualitativas y algunas mixtas, no existe digamos, tantos datos y tanta información al respecto que tengo que hacer como una interacción para alimentar de nuevo el problema y sobre eso ir mejorando cómo estoy acercándome a él. Es decir, que hago de alguna manera de tipo inductivo, o sea, creo que lo tengo más adelante, hago algo de manera inductiva y voy mejorando ese conocimiento. Entonces, ese es un cuadro que también está en ese texto, para decir, bueno, si yo hago un solo método, sea cuantitativo o cualitativo, un solo camino, ¿cierto? Tengo los cuantitativos, tendría los diseños experimentales, diseños no experimentales, y estudios, digamos, cuando él dice cuantitativos con varios diseños, es que hago uso de diferentes técnicas para recolectar información cuantitativa. O sea, no todos son diseños experimentales o no experimentales. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, que yo escoja un diseño experimental o un diseño no experimental u otro tipo de material cuantitativo. El tipo de estudio que yo voy a hacer, es decir, y el tipo de pregunta que voy a hacer. Entonces, me detengo acá un poco. Si yo quiero probar que un medicamento es eficaz, en mi pregunta estoy estableciendo un tipo de relación entre lo que quiero responder de tipo explicativo. Es decir, que se sane una enfermedad depende de este medicamento, ¿o no? Entonces, cuando es ese tipo de estudio, yo quiero demostrar que algo tiene que ver con, por ejemplo, que este medicamento es eficaz para esta enfermedad, ya el tipo de pregunta, lo que yo quiero encontrar, me está diciendo qué tipo de camino debo seguir. Y es que para poder probar, yo debo hacer un diseño experimental. ¿Sí? Si yo quiero probar que el medicamento es efectivo, si yo quiero probar que el fertilizante es efectivo, si yo quiero probar que esta intervención disminuye los niveles de violencia hacia las mujeres, ese tipo de preguntas requieren diseños experimentales o cuasi experimentales, porque yo quiero probar. Entonces, para eso tengo que organizar mi estudio de tal manera que pueda probar eso que yo quiero, para poder que no me vaya a pasar lo de Hans, ¿cierto? Y que yo saque conclusiones diciendo que el caballo es inteligente cuando no lo es. Entonces, ¿de qué depende que yo escoja estos caminos? Vuelvo y me devuelvo, y reitero, de los objetivos y de la pregunta. La pregunta también me está llevando hacia dónde es que yo debo seleccionar los métodos. Cuando yo quiero correlacionar, es que mi pregunta es que el aumento del uso de aparatos electrónicos en las comunidades del BOPES está relacionada con que los estudiantes no usen su lengua nativa o que les dé pena.
ese tipo de preguntas, que también ahí no está tan bien formulada, pero digamos que es el ánimo y el espíritu de la pregunta, yo quiero correlacionar un fenómeno como que los estudiantes usen o no usen su lengua nativa con el uso poco o mucho de aparatos electrónicos celulares. Mira, yo ya estoy correlacionando dos cosas. Cuando yo quiero correlacionar, también tengo que hacer estudios de tipo cuantitativo, porque yo necesito probar que existe la correlación y que esa correlación es debida, o sea, no es espuria. Espuria no quiere decir, espuria quiere decir que a veces uno dice, cuando llueve gana el América, y puede ser que usted vaya y mire los datos y efectivamente cada vez que llueve gana el América. No, que esa correlación existe de verdad, es decir, que esos dos fenómenos tienen relación y afectan el uno al otro, o uno por lo menos afecta al otro. Cuando yo quiero responder un tipo de preguntas, o sea, quiero hacer un tipo de estudios correlacional, también tengo que hacer un tipo de método cuantitativo. Así haga luego cosas cualitativas, pero no puedo probar correlación simplemente con métodos cualitativos. Necesito introducir métodos cuantitativos para probar esa correlación y que sean entonces conclusiones relativamente confiables, reproducibles, generalizables. Entonces, ¿de qué va a depender? Que yo me vaya por un camino cuantitativo, cualitativo, también del tipo de pregunta, del tipo en algunos casos de hipótesis, de pruebas que yo quiera hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún comentario, pregunta? Bien. Métodos cualitativos, bueno, están entonces entender estos casos a profundidad y de entender esos casos a profundidad, pues poder sacar conclusiones. En esto van a tener ustedes 3 sesiones que empiezan la próxima semana con 2 antropólogas que hacen parte del proyecto y que seguramente podrán hablar de esto mucho mejor que yo. Sin embargo, decir que los métodos cualitativos entonces tienen que ver con profundizar sobre esos casos y que hay diferentes también métodos y que, digamos, estos métodos no significan que si usted usa uno no puede usar el otro. Sí, usted puede hacer combinaciones. Por ejemplo, para hacer un diseño de teoría fundamentada, yo puedo dentro de ese diseño hacer uso de herramientas etnográficas, hacer uso de historias de vida, hacer uso de la observación participante. O sea, yo puedo usar combinar diferentes métodos, ¿cierto? Para obtener los resultados, que es lo importante que yo sepa qué es lo que quiero, cuáles son los tipos de datos que yo quiero obtener y que me sirven para responder esa pregunta, ¿vale? Entonces, aquí quiero volver sobre esto y es importante que haya una coherencia entre la pregunta, ¿cierto? Los objetivos, la metodología, que es el camino que yo voy a usar. Podemos encontrar un poco, empezando a responderle que no sé, no sé si yo estoy siendo la más experta. Ahí lo digo como desde lo que yo conozco y siguiendo por profe Juan también, y es que la metodología sería como todos estos, como el camino que yo voy a seguir para lograr ese objetivo, y esa metodología tiene el contenido o está alimentada por los métodos que yo uso, pero yo no veo la metodología más como el camino y el camino que voy a usar. Si uno busca la definición, incluso puede encontrar diferencia entre metodología, métodos, metódica. Bueno, ahí quienes trabajan más temas de epistemología podrían responder. No sé si está Robin por ahí, si alguien puede responder mejor, pues también.
Pero yo lo diría así, que la metodología tiene que ver con el camino grande, más teórico que vas a usar, y los métodos efectivamente tienen que ver ya con cómo alimentas esa metodología, cuáles son cada uno de estos métodos que vimos acá, ¿sí? Para llegar y cumplir ese camino más de corte teórico. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que no veamos el método en el vacío, o sea, que siempre tengamos digamos, que estemos anclados a la pregunta, objetivos, metodología, resultados, ¿cierto? Incluso cuando yo estoy escribiendo metodología, yo tengo que estar visionando qué tipo de resultados voy a tener, visionando cómo los voy a procesar, ¿cierto? Desde antes si yo ya sé que voy a hacer un grupo focal, yo ya debería saber cómo lo voy a procesar, qué tipo de cosas voy a encontrar, quién lo va a hacer. Entonces, quién va a se va a transcribir, si se van a tomar notas, si va a tener un facilitador, si se va a grabar. Todas esas cosas yo ya las debo ir como visionando cuando estoy pensando en escribir ese camino que voy a recorrer para poder responder a los objetivos y a la pregunta. Listo, entonces mi invitación es vamos a ver una serie de elementos cualitativos, cuantitativos, de sistematización de experiencias, pero y que son como una caja de herramientas que yo tengo, pero esas herramientas, no, yo tengo caja de herramientas en mi casa y no sé para qué las uso, pero exactamente, ¿para qué voy a usar esas herramientas? ¿Cómo las voy a usar? Entonces, la invitación es, si podemos tomarnos un tiempo en definir una buena pregunta, saber cuáles son esas características de la pregunta, unos buenos objetivos, va a ser más claro también, tanto para el estudiante como para el investigador, para el grupo, si es un grupo que está proponiendo un proyecto, si es un grupo que está proponiendo un programa de investigación, va a ser más fácil poder visualizar cómo llego y qué necesito para llegar a responder a esos objetivos, que deben ser medibles. Entonces, lo que va a hacer es darme mucha coherencia a todo el proceso de investigación. No quiere decir que en el camino no puedas mejorar cosas. Puede pasar que lo que yo vi y que parecía muy claro cuando lo empecé a ejecutar no lo fue, o hubo contingencias que hicieron que no pudiera hacer las entrevistas a profundidad o que no pudiera hacer el grupo focal. A veces en el camino hay que reorganizar, pero lo ideal es que, aunque eso pase, nosotros podamos visualizar, tener una muy buena pregunta, unos muy buenos objetivos para poder escoger cuál es la mejor herramienta para solventar esos objetivos. Y esos objetivos pues ya sabemos que responden a la pregunta. Bien, tienen tarea. Me van a hacer esta actividad en 10 minutos. Van a leer el enunciado, les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y después lo trabajamos. Y me van a decir qué les parece, si está bien redactado, no está bien redactado, qué le falta. Algunos son objetivos y otros son preguntas. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutos para eso. Y ya lo miramos entre todos. ¿Listo? ¿Quién quiere comenzar? Miremos el primero. Dice acercamiento etnográfico a la atención de mujeres víctimas de violencia psicológica. ¿Qué piensan de ese objetivo? No es un objetivo, ¿Por qué? Podría no ser un objetivo. porque, bueno, no cumple con uno de los criterios para construir un objetivo, ¿no? Que debe empezar con un verbo en infinitivo. Exacto. Muy bien. Puede ser un tema, ¿no? Puede ser un tema de investigación. Exacto. Lo otro es que ahí uno dice, bueno, ¿y
¿Qué es lo que va a obtener al final? Bueno, uno podría decir una etnografía, pero también sigue siendo muy amplio. Entonces ahí no es muy claro qué es lo que quiere, ¿cierto? Y qué es acercarse etnográficamente. Entonces está muy ambiguo. Entonces también y solemos a veces escribirlo así, ¿cierto? Entonces lo ideal es que sea lo más claro posible porque cuando usted escribe un objetivo bien, sabe qué es lo que va a obtener. Y si sabe qué va a obtener, puede construir un camino y ese camino poblarlo de las herramientas para obtenerlo. Entonces, y volvamos, y se inicia con un verbo en infinitivo y debe ser lo más concreto posible. Y que podamos ver que que es medible, ¿cierto? Que es alcanzable. Entonces, ese es el objetivo, tenemos que reformularlo. Iremos al segundo, describir los aprendizajes intelectuales y escolares sobre el lenguaje escrito que evocan los niños de quinto grado en las narraciones realizadas en el año 2022. ¿Qué creen de ese objetivo? Pues tiene varios elementos importantes, ¿no? Hay una acción que me va a permitir a mí como que sea muy puntual, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Eso va a describir, ¿cierto? Va a Está describir. pautado en un grado y tiene tiempo y espacio, ¿no? Creo que Eso. Muy bien. A mí me faltaría solamente el quinto grado ¿de dónde? Faltaría, exacto. ¿De dónde? Es de Nosimar, es de la escuela El Quial en Cali, solo eso. O sea, como definir un poco más espacialmente el lugar, pero está bien, describir, entonces ya sabemos que va a estar en el ámbito de la comprensión, conocimiento-comprensión. Por lo tanto, si este es el objetivo general, los objetivos específicos no podrían hablar nada de evaluar y nada de analizar, porque aquí en este objetivo estamos en describir, es decir, que para ello seguramente ¿qué tenemos que hacer? Herramientas que sean de tipo cualitativo, que sean transcribir esos, hacer la entrevista, transcribirlos, y acá me está diciendo que evocan, o sea que ya ahí me está diciendo que es de tipo cualitativo, porque son los niños evocando y recordando esos aprendizajes. Entonces, miren que ya el objetivo como tal me va dando elementos para que yo pueda irme por estos diferentes caminos. Bueno, miremos la pregunta que sigue. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas producidas por los educadores durante sus prácticas docentes? ¿Qué les parece esa pregunta? Pues me parece alcanzable, ¿no? Porque se puede medir, puedo aplicar un instrumento para recolectar qué estrategias, puedo cuantificarlas, puedo observarlas también, ¿no? Entonces, sí, ya iba a decir eso, puedo observarlas. Ajá. Y ahí sería, por ejemplo, interesante poder hacer como observar, porque a veces, ¿qué pasa? Usted dice una cosa y puede hacer otra. Entonces ahí uno empieza a utilizar diferentes estrategias para tratar de minimizar los sesgos. Todos tenemos sesgos. Y entonces yo puedo decir, hago una observación de la clase, le aplico un cuestionario al profesor, porque él puede decir que conoce algunas estrategias y realmente no las usa, o usa más estrategias de las que dice conocer. Entonces voy haciendo diferentes, utilizo diferentes estrategias para tratar de abarcar todas las posibilidades, porque si solo le pregunto, él podría estar diciendo por su conocimiento que usa estrategias que realmente no usa. Y podría, ¿cierto? Entonces ahí puede utilizar diferentes elementos. Le faltaría esa pregunta un poco, el tema de espacial, saber si esto es para el BAUPES, para Cali, para Colombia, para Latinoamérica. Es importante como delimitar así espacialmente y ojalá temporalmente también la pregunta. El que sigue, diseñar la entrevista que se va a realizar a los Profe, expertos. un Dígame. comentario chiquito a la pregunta anterior, además de lo que ya dijeron, aquí Fabián Molina.
Sí, Yo Fabián. creo que con lo que usted dice, pues quedaría formalmente bien la pregunta. Sin embargo, técnicamente, si fuera para el BAUPES, el término, yo sugeriría que no fueran etnoeducadores, porque hoy por hoy con el CEIP se habla de o docentes indígenas o dinamizadores pedagógicos. El cambio de término no es menor. Etnoeducación, estamos hablando básicamente en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras que los otros dos términos sí nos ubican en la educación propia de los pueblos indígenas. Fabián, ¿me podrías decir cómo sería el término para yo de todas maneras aquí anotarlo? Podría ser dinamizadores pedagógicos o docentes indígenas. Bueno, voy a aprender una cosa nueva. Muchas gracias, Fabián. Importantísimo eso. Y sabes también por qué es tan importante lo que tú acabas de decir. El concepto puede estar bien y no es menor porque luego en alguna parte que tú tengas que hacer un marco teórico, conceptual, pues tendrás que desarrollar esto que tú me acabas de decir. Bueno, si es educadores, ¿qué significa? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué deben tener? ¿Cómo son las estrategias de pedagógicas? ¿Cuáles son las didácticas que se desarrollan en el contexto de la etnoeducación? Entonces, será diferente si yo hablo de otro concepto. Entonces, también, que era un poco lo que yo les decía, la coherencia, o sea, si yo tengo un concepto como educador en la pregunta, no debería ir en el objetivo de decir los docentes indígenas, o sea, debería mantener la coherencia del concepto en todo, digamos, en todo el documento o en toda la investigación. Su uso de educador desde el principio debe estar ese mismo y desarrollar ese concepto. ¿Qué significa? Entonces, muchas gracias, Fabián, por tu aporte, porque me permitiste también como reforzar esa idea, porque los conceptos y las palabras que usamos, tanto en el título, en la formulación de la pregunta, en el objetivo, son cruciales porque eso me van a permitir que yo desarrolle la teoría, que busque los antecedentes con base en esos conceptos. Faltan 9 minutos. Quiero mirar la segunda, diseñar la entrevista y quiero que hagamos una última dinámica para cerrar. Entonces voy a terminar con este último. Diseñar la entrevista que se va a realizar a los expertos en medio ambiente. ¿Qué les parece ese objetivo? ¿Está bien redactado? A mí me parece que le hace falta como la delimitación temporal, que se ya había mencionado, y la, ¿cómo es que se llama el otro? Faltan como dos cositas, como el año y como dónde, o de alguna universidad, o sea, de dónde, expertos de dónde. Ok. ¿Alguien tiene otra apreciación? Aquí, Hágale, Jesús. a mí me parece que no es un objetivo, sino una actividad, ¿sí? Porque en sí mismo, hacer una entrevista, diseñar la entrevista es una parte, digamos, de un proceso, pero no marca como un estado deseable de llegar a obtener conocimiento o algo así, sino simplemente diseñar el instrumento de trabajo. Entonces es una actividad, diría yo. Además de todo lo otro que le puede estar faltando de información de lugar, tiempo, etc. Pienso yo, no sé, no es un objetivo. Así es, sí dijimos que no podían ser actividades. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conocer con los expertos? Entonces ahí sí, tal vez ese sí es el objetivo, ¿cierto? Jesús tiene la música. Jesús. Entonces, puede ser, el objetivo es que establecer las causas del cambio climático según los expertos. Eso sí es un objetivo. Para eso tengo que
buscar los expertos, entrevistarlos, analizar, ¿cierto? Entonces, el objetivo general debería tener más o menos 3 objetivos específicos y cada objetivo específico debería poderse realizar con mínimo 2 actividades. Entonces, eso también nos ayuda a tener esa coherencia, ¿cierto? Por eso la última tampoco es un objetivo, realizar encuestas poblacionales basadas en los testimonios de los supervivientes. Eso es una actividad. Hay que ver esa actividad, a qué objetivo corresponde. Bueno, voy a parar acá. Y respiramos profundo. Profe María Antonia, hablemos un minutico. Dígame usted qué entiende por método y metodología. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, para ejemplificar, el método científico, ¿cierto? Sería, el método científico tiene unos pasos rigurosos, ¿sí? Cuando yo hago uso del método científico, bueno, hay unos pasitos y cada uno de esos pasos es como una parte metodológica del ejercicio que voy a realizar. Por ejemplo, el método científico tiene la observación y la observación puede ser una metodología porque es algo tan riguroso porque la observación me va a permitir a mí recolectar información, ¿ya? En la metodología, yo lo que hago es utilizar técnicas. Utilizo una técnica de la investigación. Entonces, para evidenciar la efectividad de lo que estoy recolectando. Ok. Algunos le llaman a esas técnicas que usted acaba de decir metódica, digamos a la estrategia. Y si puedo hacer otra pregunta, y si está el método científico, ¿y cuál otro método habría? Bueno, para el caso de la investigación, por ejemplo, está el aprendizaje basado en proyectos. Que lo podríamos utilizar también. Que es el que, para el caso de la escuela normal, podríamos nosotros utilizar para las diferentes áreas o campos de formación para la resolución de problemas. Voy a clarificar y le juro que le tengo una respuesta porque yo digo, bueno, ¿y el ABP es un método de qué? ¿De investigación o es una estrategia de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que sirve para ambos. Mire, estuvimos en la normal de Tunja y varios de los, hubo un tema de investigación que es acerca de territorio y ruralidad. Y muchos de los proyectos de investigación que allí se presentaron como estrategias, estaba la investigación basada en proyectos. Entonces, es como el sentido que uno como maestro en el aula le puede dar a esos temas de investigación en el aula de clase. Porque es que no puede ser, a ver, yo sí concibo que la investigación debe ser rigurosa, obviamente, ¿no? Tiene esa esencia. Pero no puede, por ejemplo, en el caso de nosotros como maestros, formadores de formadores, debe ser una investigación como muy flexible, una investigación en la que uno dice, bueno, yo no puedo investigar porque es que yo no tengo como esa cultura de la investigación de punta, pudiéramos decir, ¿no? Pero hay muchos aspectos que dentro del aula de clase me pueden permitir a mí hacer investigación. Incluso hay una estrategia, bueno, eso se puede tomar como metodología, la gamificación, por ejemplo. Puedo hacer investigación a través de eso. Lo importante, yo considero que nos va a permitir a nosotros estos talleres
es que nos pongamos de acuerdo como institución educativa sobre qué es para nosotros como escuela normal, qué es investigar, que definamos dentro de nuestro quehacer pedagógico qué debemos investigar y cómo debemos investigar. Porque si bien es cierto, todos los procesos de investigación deben apuntarle a la cualificación de los procesos curriculares al interior de la institución. Obviamente se investiga no para dejar un libro, sino se investiga es para trascender en la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes y futuros maestros del programa de formación. Por eso sí es muy importante como ahondar sobre las metodologías y creo que hay otros temas más adelante sobre metodologías de la investigación para desmitificar un poco la situación de la investigación al interior de la normal. En este evento en el que pudimos participar varios maestros de la escuela normal, vimos lo fácil que es investigar y todo lo que tenemos nosotros que investigar en la escuela normal de Mitú. Hay muchos temas para hacer ese tipo de, pues para hacer investigaciones que sean de contexto, que sean propios de nuestro territorio. Entonces, yo creo que nos va a permitir, si empezamos nosotros como a tomar conciencia de que el método y la metodología son elementos importantes, vamos a lograr nosotros tener la investigación como una estrategia de formación para maestros del programa de formación. Pues yo pienso eso, ¿no? Que si tenemos algunas claridades, yo creo que podemos quitarnos ese temor de ¿será que esto que estoy haciendo sí es investigar? ¿Será que esto que estoy haciendo sí va por buen camino? Porque incluso yo hablaba con algunos maestros de básica primaria y eso, ellos me hacían ver a mí eso. Es que muchas veces uno no sabe si esto es investigación o si esto sí es un tema de investigación. Eso salió en el foro que tuvimos de educación propia sobre el CEIP. Se comentaba eso en el grupo en el que yo estuve. Entonces, es como, yo digo, nosotros como escuela normal debemos desmitificar muchas cosas que las tenemos pues como demasiado elevadas que no nos permite a nosotros hacer investigación con todo lo que tenemos en la escuela normal. Gracias, profe. Profe, está muy bien lo que nos cuentas. Yo al respecto diría varias cosas. Por ejemplo, el programa Ondas y los programas de vocaciones científicas tratan de abordar ese tema de cómo todos podemos hacer investigación. De hecho, todos podemos, y los niños son los investigadores innatos, y yo, esta es mi posición personal, más allá de pensar el método y la metodología, yo digo, y basado también en mis lecturas, se trata de hacer buenas preguntas. Y si uno puede enseñar y aprender con los niños y las niñas a hacer buenas preguntas, tú puedes ir eligiendo el camino y las herramientas para contestar esas preguntas. Y hay preguntas que sí las podrás contestar a través de la gamificación y puedes aprender sobre la gamificación. Habrá preguntas que las contestes a través de entrevistas, habrá preguntas que las contestes a través de analizar, observar el comportamiento de las aves, de los niños. O sea, para mí, vuelvo y lo digo de manera personal, si bien el método científico es riguroso, no es una camisa de fuerza, pero lo que trata el método científico es que tú garantices que las formas en que le das respuesta a esa pregunta tratan de mantener los sesgos al mínimo, tratan de que esa investigación sea replicable, sea confiable. Entonces, si vamos a hablar de desmitificar, hay que desmitificar qué es el método, que si yo sigo el paso 1, el paso 2 y el paso 3, eso de investigar, sí y no. O sea, veamos la esencia de la investigación, que es
mejorar el conocimiento sobre algo, pero a partir de buenas preguntas, es decir, preguntas que no se responden con un sí o un no, preguntas que no te las responden expertos, sino que requiera de indagación. Y esa indagación la puedo hacer por medio de la observación, pero no siempre la puedo hacer por medio de la observación. A veces necesito medir, porque no todo se puede observar. Entonces, por eso es como tomemos de manera crítica también esta idea que solo hay una forma de investigar, hay muchas formas. Y entonces aquí yo volvería a hagámonos buenas preguntas y con base en y las preguntas las pueden hacer, los niños hacen muy buenas preguntas, los estudiantes hacen muy buenas preguntas y nos podemos entrenar en eso. Y con base en esa pregunta ir desarrollando las formas de resolverla, ¿cierto? Y seguramente no vamos a abordarlos todos acá en este seminario, pero incluso aquí podemos aprender a aprender dónde buscar y dónde podemos ampliar nuestro panorama digamos, llamémoslo estrategias para resolver las preguntas. Exacto. Incluso hay métodos que en ocasiones limitan. Entonces, ahí es donde está la astucia del maestro. ¿Qué puedo hacer para avanzar? Porque esto me está limitando. Entonces, es como el llamado a eso, ¿no? Lanzarnos porque hay mucho por qué investigar, vuelvo y yo insisto, tenemos un semillero grande en la escuela con el cual nosotros podemos avanzar en procesos de investigación. Y sobre todo, pues, es para cualificar, ¿no? No es investigar por investigar, sino que empecemos a cualificar y a transversar los procesos de formación en la normal. Perfecto. Bueno, profe María Antonia y todos los asistentes para no hacer uso de su tiempo más allá del que prometimos, me gustaría que quienes puedan escribir ahí en el PIR una palabra que les dejó esta sesión. ¿Sí? Y los que quieran decirlo, lo dicen y se pueden ir. O sea, que en una sola palabra, ¿cómo se sintieron o qué les dejó esta sesión de trabajo? Y mientras que se animan y lo dicen, quiero agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio y esperamos seguirlos viendo los próximos martes. Entonces, bueno, yo no puedo escribir, pero mi palabra tú me la dices. Expectativa. Gracias. Yo la voy a escribir por usted. Aquí. Verdad que en el chat no pueden el PR, ya lo están escribiendo. Empezamos. Empezamos, muy bien. Sofía nos pregunta sobre lista de asistencia, qué pena. Esto deja un registro de las personas que se conectaron y en donde se conectaron de manera grupal en los puntos de conexión se debió pasar un registro de asistencia presencial. Ok. Bien, expectativa, aprendizaje. Bueno, muchas gracias por todos los que están participando. De nuevo, reiterarles mis agradecimientos y le dejo a Sofía si quiere cerrar. Y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Adela, que esté muy bien. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz tarde.